Buen día a todos, vamos a iniciar con el tema de instalaciones eléctricas residenciales. Como ustedes ya comúnmente lo hacen, se nos hace fácil llegar a casa, prender el televisor, prender la luz, conectar nuestro celular, cargarlo, y de igual forma se nos hace muy fácil llegar, prender nuestra computadora y ponernos a trabajar. Pues a diario nosotros interactuamos con algo muy común que está en todas las casas de nosotros, que es una instalación eléctrica residencial. Para ver ese tema vamos a iniciar desde el exterior hasta el interior de nuestras casas. Como primer tema vamos a ver o recordar lo que es la red eléctrica de distribución que existe en México. Como ustedes saben, existe en la red eléctrica de media tensión diferentes parámetros que se manejan aquí en México. En la provincia, desde el sur hasta el norte, se maneja una red de distribución en media tensión de 13.200 volts. En, en la Ciudad de México y todos los alrededores 23.000 volts. Aquí estamos en la Ciudad de México y tenemos en la media tensión 23.000 volts. Posteriormente nosotros tenemos unas portafusibles o cuchillas como se le conoce, el cual son unos fusibles o listones fusibles que van a proteger ante una falla en la red eléctrica de sobrecorriente o cortocircuito, van a proteger al transformador y a la red, de esa forma se van a desconectar. Y tenemos seguido de él el transformador. El transformador es la máquina que se va a encargar de reducir de 23.000 volts a 220 volts entre fase y fase en la red eléctrica, o entre fase y neutro 127 volts, que es lo que se tiene en la red eléctrica de distribución. Bueno, este dibujo que nosotros estamos viendo lo vamos a ver físicamente. Si ustedes observan, este es el poste, aquí está el transformador, aquí están las cuchillas y todas estas tres líneas que pasan hasta arriba del poste es la media tensión. Después, la baja tensión es esta parte. Este conductor es un conductor trenzado, el cual consta de tres líneas forradas, en el cual son las fases, y un neutro que es desnudo. Este conductor es la baja tensión que va hacia la distribución de las casas. Otra imagen es esta, aquí se ve claramente la red eléctrica de media tensión, baja tensión y los cables que salen del transformador, que es la baja tensión. Los cables que van del transformador es la baja y la media tensión. Y de ahí hacia las casas. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver el transformador y sale lo que es la baja tensión, la línea trenzada, ¿no? El cual todos estos cables que están abajo del transformador son cables telefónicos, no es líneas de baja tensión, son cables telefónicos. La línea de baja tensión es la que sale del transformador hacia los usuarios y se reconoce porque es esta línea trenzada, y la media tensión es la que está hasta arriba. Y bueno, esa es línea trenzada, pero también tenemos línea abierta, que son 4 hilos, en cual son 3 fases o 3 líneas y un neutro, y físicamente son estos. Igual, de la misma forma, está la media tensión, reduce, pasa el transformador, reduce ese voltaje y se va hacia la baja tensión, pero esta es línea abierta, son los 4 hilos, y de aquí, de la baja tensión, se conecta hacia las casas. Por el otro lado, no sé si alcanzan a ver aquí en el fondo, esta es línea trenzada, el cual consta también de 4 cables, 3 forrados y un neutro. Esto se hizo con fines de que la gente no se colgara, y de esa forma se recuperaba, había menos pérdidas de energía, ¿no? Entonces, línea abierta en baja tensión, línea cerrada, línea trenzada en baja tensión, y la media tensión es hasta arriba. Y bueno, de ahí, de la baja tensión, se va hacia una mufa, que esta es una canalización, baja el cable hacia el medidor del usuario, y del medidor pues ya va hacia adentro de las casas. Todo esto se le llama preparación. Aquí están conectados prácticamente 3, 6, 9 usuarios, son 9 usuarios que tienen 9 medidores, y cada medidor tiene que tener esta preparación o esta canalización para proteger al servicio eléctrico, ¿sale? Aquí tenemos una imagen, son los interruptores, esto es normalizado, ¿no? Y bueno, estas son las bajadas, las varillas de tierra tienen que estar aterrizados. Y bueno, en la red eléctrica de baja tensión en México, tenemos 3 tipos de alimentación que existen. El monofásico se distingue por tener
una fase y un neutro. A diferencia de los sistemas en corriente continua donde nosotros tenemos, por ejemplo, en una pila un positivo y un negativo, en lo que es la corriente alterna, nosotros a la fase, al positivo le llamamos fase y al negativo es el neutro prácticamente. Entonces, las fases son o sea, si fueran corriente continua sería positivo y el neutro sería negativo, ¿no? Entonces, fase y neutro, porque estamos hablando de corriente alterna. Entonces, el tipo de alimentación que existe en México, en baja tensión, el sistema se le llama monofásico. Monofásico quiere decir que es una fase y un neutro. Mono es de una sola fase, y el neutro. O el otro tipo de alimentación que existe es el bifásico, quiere decir que son de dos, quiere decir que son dos fases, bajan dos fases, fase 1 que es de color gris, fase 2 que es de color rojo, y el neutro. Y un sistema trifásico es otro tipo de alimentación, trifásico de 3, quiere decir que bajan las tres fases, la fase 1 es de gris, fase 2 rojo, fase 3 azul y el neutro. Entonces aquí serían, un sistema trifásico prácticamente tiene 4 hilos, las tres fases y el neutro son 4. Un sistema bifásico tiene 3 hilos, las dos fases y el neutro suman 3. Y un sistema monofásico tiene 2 hilos, la fase y el neutro. En teoría, lo que es la línea de baja tensión que sale del transformador y que va hacia el medidor se le llama acometida, ¿sale? Y bueno, en la red eléctrica de baja tensión, nosotros si tomáramos la medición con un multímetro y midiéramos voltaje entre lo que es fase 1 y fase 2, es decir, si pusiéramos el multímetro en fase 1 y fase 2, resulta que nosotros vamos a medir, nos va a dar una lectura de 220 volts, entre fase 1 y fase 3 también 220 volts, y entre fase 2 y fase 3 220 volts. Quiere decir que cuando nosotros tomamos las mediciones entre alguna de las dos fases, entre cualquiera de las tres fases, entre fase 1 y fase 2, fase 3 o fase 2, entre cualquiera de las fases, nos va a dar 220 volts. Y cuando nosotros medimos cualquiera de las fases, fase 1 y neutro, nos va a dar 127 volts. Fase 2 y neutro nos va a dar 127 volts. Fase 3 y neutro nos va a dar 127 volts. Esto es muy importante porque la red eléctrica en baja tensión nosotros tenemos ese tipo de alimentación de 220 y 127 volts. Obviamente, cada tipo de alimentación, como los sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos, tienen un tipo de canalización o de base diferente de acuerdo al tipo de alimentación. Por ejemplo, un monofásico, esta es una base tipo socket, tiene esta forma, tiene para conectar la fase y el neutro y obviamente la tierra. Este es un tipo de base especialmente para un sistema monofásico, para una conexión monofásico. Para uno bifásico tiene que tener la conexión o la entrada para que bajen las dos fases y el neutro, que es ¿sí? De esta forma nosotros tenemos ese otro punto de conexión que sería ahora el neutro, porque ya aquí ya bajan dos fases y un neutro. Y para el trifásico es una base cuadrada, como se puede visualizar, en donde tiene para que conecten las tres líneas, la fase 1, la fase 2 que es de rojo, la fase 3 de azul y el neutro, ¿no? Y de esa forma nosotros tenemos los diferentes tipos de bases para tipos de alimentaciones, que es la monofásica, la bifásica y la trifásica. Y bueno, físicamente como se ven, esto sería la monofásica. Aquí esta línea forrada que es calibre 6, que baja de la acometida, que viene del poste de la red que sale del transformador y es en baja tensión. Este conductor es calibre 6 forrado, es la fase, y el desnudo es el neutro. Entonces prácticamente tenemos un sistema monofásico de dos hilos, el forrado es fase y el desnudo es neutro, ¿sale? Y de aquí, de estos cables ya van hacia adentro, hacia el interruptor y hacia la casa, ¿sale? Aquí tenemos para una base tipo socket bifásico, aquí bajan las fases, fase 1, la fase 2 y el neutro es este hilo que también viene desnudo, pero debe de ser desnudo, pero aquí está forrado, y aquí es donde está el neutro, es el punto de conexión, son tres hilos, fase 1, fase 2 y el neutro. Y el trifásico aquí están las conexiones, la fase 1,
es la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿no? Y el neutro, que es este punto, este hilo que viene, ¿no? Son los 4 hilos. Este es una base cuadrada, y ese es para el sistema trifásico, un tipo de alimentación trifásico. Y bueno, para que exista en la red eléctrica de distribución se manifiesta este circuito. Si ustedes observan, viene del transformador de la baja tensión, pasa hacia la casa, un circuito, a los circuitos de la casa, y se regresa por el neutro. ¿Están de acuerdo? Por eso es importante tener el neutro, o por eso existe el neutro, para que cierre el circuito, ¿sí? Y obviamente recuerden que en un sistema, para que exista el flujo de corriente, tiene que manifestarse los 3 puntos. Tiene que ser un circuito cerrado, que es tiene que haber una diferencia de potencial. ¿Por qué diferencia de potencial? Porque es diferente. Cuando inicia la fase, 127 volts, viene y regresa, y en el neutro es 0. Entonces, es diferente, hay una diferencia entre fase y neutro, 127 y 0 volts, ¿sale? Entonces, se cumple. Y la conservación de la corriente, que si entran, por ejemplo, 5 amperes, aquí tienen que regresar al transformador 5 amperes, prácticamente, ¿no? Y bueno, ¿qué es la acometida? La acometida de la red del transformador, salen los 4 hilos cuando es línea abierta, la fase 1, fase 2, fase 3, o la línea 1, línea 2 y línea 3, y el neutro. Entonces, de la conexión del medidor hacia la red eléctrica de baja tensión que sale del transformador, este tramo se le llama acometida, fase y neutro, ¿sale? Esto es acometida. Entonces aquí hay acometida 1, aquí hay otra acometida, pero esta acometida está conectada a la fase 2, aquí hay una tercera acometida, pero está conectada a la fase 3, y todas están conectadas al neutro. Obviamente, están conectadas este transformador a una tierra, y cada casa debe de estar conectada a una tierra, ¿no? Y lo podemos visualizar como en esta imagen. En la red eléctrica de distribución también existen servicios que tienen o rebasan los 10.000 watts, es decir, nosotros en México tenemos permitido tener una carga, una potencia de demanda máximo de 9 kilowatts, es decir, de 9.000 watts. Tenemos permitido como consumo eléctrico. Si nosotros rebasamos los 9 kilowatts, es decir, 9.5 o 10 kilowatts y hacia arriba, prácticamente el usuario tiene que comprar un transformador, pero ese transformador sería el costo pues por parte del usuario. También tendría que le llaman transición. La transición es la conexión de la media tensión hacia el transformador del usuario, y el usuario se conecta hacia su transformador, pero ya no se conecta a un transformador de la CFE, sino que él tiene que comprar su propio transformador. ¿Y cómo se manifiesta esto? Cuando el usuario rebasa los 9 kilowatts prácticamente. Entonces, a diferencia de la baja tensión, que nosotros le llamamos acometida, la acometida es la conexión de la baja tensión que sale del transformador hacia el medidor del usuario. Y aquí en media tensión se le llama transición eléctrica a la conexión de la media tensión hacia el transformador del usuario, y de ahí eso es una transición. Un usuario que tienen transformadores son comúnmente esas tiendas de departamentos, escuelas, industrias que tienen mucha carga eléctrica. Por ejemplo, los Oxxos, los 7-Eleven tienen, no sé si se han fijado que afuera existen algún transformador. Entonces, esos transformadores los colocan prácticamente los usuarios por su demanda, ya sea porque tienen refrigeradores, aire acondicionados, tienen mucha carga. Ellos ya no van conectados a la red eléctrica de distribución de la CFE, de un transformador de ellos, sino que sí van conectados a su red, pero no a la baja tensión, sino que ellos tienen que comprar su propio transformador, y eso nos lo dice la norma J. Entonces, ese tipo de sistemas se le llama sistemas en media tensión, y son transiciones que tiene el usuario. Por otro lado, en la red eléctrica también existen algunos medidores, ya no digitales, sino que son medidores inteligentes, que son AMI, que quiere decir que son medidores inteligentes automatizados. Ese proyecto es donde el transformador prácticamente ya no hay una red eléctrica de baja tensión, sino que ya salen las acometidas directamente hacia los usuarios. Bueno, un ejemplo también de la transición, una foto es esta, baja directamente de la media tensión hacia los usuarios.